Bienvenidos al 13º Encuentro Alumni UH, unos encuentros que están teniendo lugar cada 2 semanas, en el que estamos conociendo las trayectorias personales y profesionales de los egresados y egresadas de la Universidad de Alcalá. Una ocasión única para aprender de su experiencia y para recordar el paso por las aulas. Unos encuentros virtuales que, si bien carecen de la calidez de la cercanía, nos dan la oportunidad de acercarnos a egresados que se encuentran ahora bastante lejos. Hoy tenemos con nosotros a Simón Rodríguez Vilches. Bienvenido, Simón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación, muy complacido, muchas gracias. Simón es titulado en Máster en Derecho en la especialidad de Derecho Penal en Europa por la Universidad de Alcalá y también ha estado cursando estudios de doctorados en nuestra universidad. Y en la actualidad es fiscal especializado de la Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de Colombia. Estoy convencida que su trayectoria, sus vivencias nos van a resultar de gran utilidad. Y para recibirle nos abre las puertas de su casa la decana de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Isabel Garrido, muchas gracias por recibirnos en tu facultad. Muchas gracias, Eva. Para mí, desde luego, es un gran honor el dar las palabras de bienvenida a Simón Rodríguez Vilches, como decana de la Facultad de Derecho. Es de verdad que un placer y un auténtico honor. En primer lugar, quiero pues, manifestar el agradecimiento también a la vicerrectora, porque creo que estos encuentros son encuentros que aportan muchísimo a la Universidad de Alcalá, a las facultades, los centros de acogida, y establecen relaciones más fuertes de carácter institucional, no solamente institucional, sino que también en las relaciones personales, ¿no? Porque ahora pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a Simón. Luego a lo mejor pues, puede seguir esa relación que en principio estaba rota o estaba olvidada, ¿no? Y creo que esto desde luego aporta muchísimo. Y además aporta porque creo que da muchísima visibilidad a modelos que son modelos exitosos, como es el caso de Simón, ¿no? Va a dar conocimiento de toda su trayectoria, de todo lo que ha hecho desde que ha salido. Bueno, luego nos detallará más, profundizará en cuestiones que le vayamos preguntando, pero esto es importante porque yo creo que estamos muy carentes de modelos en la sociedad actual. Entonces, que esto lo vean egresados recientes, que esto lo vean estudiantes en estos momentos de nuestras facultades, la sociedad en conjunto, porque como esto se está grabando, pues van a tener conocimiento de ello cualquier persona que tenga interés y que entre en esta grabación. O sea que es realmente importante lo que se consigue, ¿no? La labor que bueno, Eva está realizando al frente de su vicerrectorado. Digo que es un ejemplo de modelo exitoso el caso de Simón Rodríguez Vilches y es una referencia, yo creo, para todos, porque él ha roto todo su campo de confort, como vemos en su currículum. Él ya había llegado profesionalmente cuando vino a la Universidad de Alcalá a las cotas más altas. Él aparece en su currículum que había sido ya sustentador en la Procuraduría General de la Nación, él es colombiano. Además, él cuando vino ya era fiscal y sin embargo, pues se lanza, ¿no? Cruza el charco desde Colombia y pasa aquí los años 2007 al 2009. Eso para mí tiene muchísimo valor, ¿no?
el intentar formarse constantemente, el actualizarse y más sobre todo cuando ya tenía un nivel profesional realmente alto, ¿no? Esto, por tanto, creo que debe servir también como una referencia a la hora de en los estudiantes que tenemos. Escuchaba el otro día el encuentro que habían tenido con el vicedecano de la facultad de la vicerrectora, de Antonio García Tabuenca, la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo, y decía que había que moverse. Y esto es fundamental. Hay que moverse, hay que conocer nuevas cosas. El mundo cada vez está siendo más complejo. Por lo tanto, cada vez, o sea, no nos podemos quedar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro entorno, sino que hay que conocer otras muchas cosas, porque así de esa manera lo que vamos a tener son las herramientas para poder resolver nuevos conflictos, para poder entender nuevas situaciones que hace 50 años pues no existían, no se planteaban, ¿no? Así que esto me parece que es fundamental. Por otra parte, bueno, quiero también decir que yo he dado mucho, y desde el principio, clases en este máster, en el máster oficial en Derecho, que ahora se ha extinguido, y es un máster en el que yo daba clases de ética y deontología y realmente era un máster muy satisfactorio en relación con el alumnado que tenía, un alumnado muy variado, era alumnado nacional, era internacional, sobre todo latinoamericano, y había muchos profesionales ya también de un nivel importante y personas que luego siguieron realizando la tesis doctoral. Por lo tanto, bueno, pues simplemente volver a agradecer la iniciativa y la invitación de la vicerrectora y también pues animar a que siga, a que aunque ahora no lo he dicho, pero ahora mismo Simón Rodríguez Vilches es fiscal especializado de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de Colombia, aunque ya, claro, ha llegado a lo más alto, pero yo le animaría a que siguiera todavía formándose, porque yo creo que cuando se consigue una meta hay que seguir con otra meta y con otra meta y con otra meta, y que nunca se termina uno de actualizar y formar. Así que nada, muchísimas gracias y sigo escuchando. Muchísimas gracias, decana. Efectivamente, ojalá esta trayectoria siga en aumento hasta donde pueda llegar información y que no nos olvide, Simón. Para dirigir esta entrevista, el formato es que contamos con un profesor de referencia que lo elige normalmente, es un candidato que propone el propio entrevistado. En este caso contamos con el profesor Carlos Francisco Molina del Pozo. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros hoy y dirigir esta entrevista. Gracias a vosotros, encantado. Y bueno, con mucho gusto que voy a intervenir y voy a estar con vosotros. Pues la plataforma es vuestra, es vuestro turno. Pues vamos allá, querido Simón. Buenos días para ti, buenas tardes ya para nosotros. Hoy te has pegado el madrugón. Un poco, sí. Pero en fin, esto es lo habitual, además, cuando estamos en países tan distantes, ¿verdad? Ahora que tú ya te encuentras trabajando a tutti pleni, pues es cuando más añoras quizá la época en la que eras estudiante, no solo en tu país, sino también en el extranjero, cuando vivías incluso en Alcalá, ¿verdad? Y se recuerda a uno mucho, porque a mí me pasa un poco igual cuando echo marcha atrás y recuerdo aquellos años de formación en los que tuve ocasión de vivir también en Bélgica, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, y la verdad es que se añora muchísimo. Si se pone uno a pensar, es tremendo. Yo la semana que viene, el día 29 de este mes,
va a hacer 47 años que terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Granada. Es toda una vida, ¿no? Y uno cree que todavía está muy activo y con ganas de hacer cosas, pero realmente los años pasan y uno se convierte en un nostálgico aunque no le apetezca, ¿no? Aunque uno se sienta joven y no deje de tener el contacto con la gente, con los estudiantes actuales, ¿no? Pero claro, los años pasan y uno se siente muy atraído por aquella nostalgia que uno tiene y que siente cada vez que se pone a pensar en estos temas. Por eso yo creo, Simón, que lo primero que tengo que hacer es, bueno, felicitarte por el statu quo que tienes ahora y unirme a los deseos de la decana, la profesora Isabel Garrido, y también de la vicerrectora de EVA, porque realmente lo que quieren es poner en antecedentes a la gente joven de ahora, que vean tus experiencias de estos años y que estén dispuestos a emularte, a seguir un poco tus consejos, a ver tu experiencia y que eso es lo que les va a enriquecer en definitiva a ellos en momentos delicados que cuando se está acabando una carrera, un grado, y uno se plantea por qué camino, por qué itinerario debo de seguir, ¿no? Es la gran decisión. Yo siempre les digo a mis alumnos que, bueno, antes la gran decisión era casarse o no casarse, o casarse, y porque claro, no había divorcio. Ahora, afortunadamente, nos hemos podido divorciar mucha gente y entonces no nos planteamos eso como que es una cosa tan difícil. En cambio, la elección de lo que uno va a hacer en la vida es tan fundamental, es tan esencial a la vida de la persona, que realmente la gran decisión es eso. ¿Qué voy a hacer después de terminar la carrera? ¿Qué voy a hacer cuando me lance al mercado de trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y es una decisión que tienes que tomar tú mismo, que no es que te la puedan ni imponer, ni siquiera intentar ayudarte, porque la decisión es tuya. Te pueden hablar, puedes hablar con amigos, con amigas, con padres, pero la decisión es tuya. Y lo que tú apuestas es nada menos que tu vida, unos años de tu vida que son fundamentales, en los que te vas a hacer mucho mejor, te vas a formar, te vas a perfeccionar en tu formación y vas a hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Se puede ser más libre que eso? Yo considero que es realmente importante el poder tomar esa decisión. Tú la supiste tomar, tú decidiste venir a Europa, estar por aquí, hacer más cursos para formarte bueno, y atender mis torpes explicaciones, entre otras muchas cosas que tuviste que aguantar y que, bueno, pues ahora se recuerdan, como digo, con nostalgia, pero eran pesadísimas, un rollo patatero que yo os tenía que contar en aquel máster. Máster que, fíjate, pues he encontrado, buscando ayer en unas cajas, pues he encontrado hasta los papeles, la convocatoria del máster, de aquel máster de tu año. Lo tengo aquí como ya, además lo voy a guardar, este documento lo voy a guardar como oro en paño. Después de este encuentro, lógicamente me sabe muy bien. Así que, como yo no soy el que tengo que hablar, aunque ya me estoy pasando, esto nos pasa a los que ya somos más mayores, que nos dan la palabra y nos tomamos aquí el discurso del final del mundo ya, ¿no? Voy a callarme y a hacerte algunas preguntas, porque lo que nos interesa y lo que les interesa a los alumnos que están escuchándote es un poco tu vida, es un poco lo que tú has hecho, es, como decía antes, tu experiencia personal en el ámbito profesional. Y eso es a lo que yo voy a tratar de llevarte. Lo vamos a hacer, como es habitual en estos encuentros, a través de una serie de preguntas que yo te voy a ir haciendo y que tú, oye, me contestas lo que quieras, hasta donde quieras o donde puedas. Y bueno, pues iremos
iremos llevando una especie de tertulia a dos en la que el que Perfecto. tienes que hablar más eres tú, te lo recuerdo, para que no me dejes a mí, porque si me dejas te llevo el tiempo y no es ese el objetivo. Mira, Simón, lo primero que nos gustaría, estoy seguro, saber a todos los que estamos escuchándote hoy, es ¿cómo te vino a ti la vocación por el derecho? Porque esto es un punto importante de arranque. ¿Cómo es que uno sabe que le gusta el derecho? Y dentro de eso, que le gusta el derecho público o el derecho privado o la filosofía del derecho o el derecho financiero. Es decir, ¿cómo es que a ti te viene la inspiración? ¿Tú sabías que querías estudiar derecho o no? ¿O de alguna forma te vino impuesta la situación? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Molina del Pozo, por sus palabras y por estar acá. Realmente, como usted lo dice, de mis mejores años, de mis mejores recuerdos, ha sido la experiencia que viví en Alcalá de Henares, haciendo el máster oficial del Derecho con especialidad en Derecho Penal. Les cuento un poquito de cómo empezó esto. Mis padres son también abogados, mis abuelos, mis bisabuelos, el perro, el tío, el gato, todo el mundo en la familia. Y la verdad, mis padres nunca me intentaron imponer el que estudiara Derecho. Ellos afortunadamente me dieron a que la elección fuera totalmente mía, totalmente libre. Pero uno aprende los ejemplos que ve en casa. Mi padre era magistrado, fue el primer presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Tuvimos como familia unas épocas muy difíciles, que en esa época se combatía la mafia, la gran mafia de este señor Pablo Escobar. Recibíamos sufragios en la casa y bueno, yo veía a mi padre que nunca se aminalaba. En vez de retroceder, como que su vocación de servicio le hacía quedarse más en Colombia, porque le ofrecieron en muchas oportunidades salir del país, pero él nunca lo quiso hacer. Y mientras tanto, pues yo era el típico adolescente que prefería salir de marcha o de rumba, como decimos en Colombia, y no me preocupaba por esos aspectos, pero iba calando en mi interior, iba calando, y decidí no solo estudiar Derecho, sino estudiar Derecho en una universidad, la Universidad Externada de Colombia, que tiene una vasta experiencia en sacar profesionales con vocación de servicio público, y así lo fui. Desde el principio yo sabía que no quería ser un abogado de litigante o de algún bufete o de alguna empresa, sino yo quería prestar servicio público. Y es así como me enfoqué desde el principio, escogí la carrera de Derecho en esta universidad y especialmente con la especialidad de Derecho Penal. Hice mi posgrado en Derecho Penal en la misma Universidad de Externada Colombia. Empecé a trabajar en la Procuraduría General de la Nación como sustanciador de procuradores judiciales penales y logré la oportunidad de ser fiscal local en la Fiscalía General. Ese es el primer peldaño que hay en la rama, por lo menos en la Fiscalía General. Ya siendo fiscal local, hablé con el fiscal general de su momento y le dije que quería crecer más personalmente y profesionalmente y que la mejor opción para mí era irme a Europa a seguir mis estudios de posgrado. En este caso, escogí el máster oficial en Derecho en la Universidad de Alcalá por su prestigio y porque también su escuela de Derecho Penal, guiada también por el profesor Diego Manuel Luzón Peña, por la profesora Raquel Rosso. En fin, tenía esa experiencia de que otros compañeros habían conocido la universidad, hablaron de ella muy bien y mi decisión fue esa. Entonces, lo que yo hice en su momento fue pedir una licencia de mi trabajo para poder venir esos 2 años a Alcalá de Henares a proseguir con mis estudios. En su momento, claro, la decisión es difícil porque eso recae unos costos, desprenderte de tu familia, pero pues es la mejor decisión que yo he tomado. Y le aconsejo a los jóvenes, bueno, tanto españoles, iberoamericanos, latinoamericanos, de que luchen por sus sueños. Lo que se veía tan lejano de cruzar el charco, de irse tan lejos de su país, con unos costos inciertos, pero se logra, especialmente para los latinoamericanos existen diferentes becas y que ofrecen oportunidades para estudiar en el exterior.
No fue mi caso, pero tuve muchos compañeros en el máster que, por ejemplo, utilizaron las becas de la Fundación Carolina, las cuales son muy amplias, muy buenas, y lograron también estudiar en el exterior. Y a propósito de los grandes recuerdos que tengo en la universidad cuando llegamos, todos los estudiantes de esa promoción, fue que en las clases del profesor Molina del Pozo, él no solo, pues por supuesto nos exigía aprender la cátedra normal de su materia, sino el primer consejo que nos dio y que me caló muchísimo fue, me dijo, sí, ustedes tienen que estudiar acá, pero por favor aprovechen, hagan todos los cursos, conozcan, vayan a las bibliotecas, inscríbanse en cuanto curso ustedes tengan la oportunidad de participar, vayan a foros, conozcan museos, o sea, es decir, él nos enseñó, nos dio el empujón para no quedarnos en la burbuja de solo estudiar ahí, que bueno, digo solo, que es bastante importante, pero de ampliar nuestra mente y estudiar en los diferentes cursos, hacer relaciones públicas, conocer aquí y allá, viajar. Eso fue un gran consejo que nos dio el profesor, del cual agradezco muchísimo, y la verdad, yo hice todos los cursos que ofrecieron ese año cerca de Madrid o lejos de Madrid, viajaba, volvía, bueno, aproveché para hacer cuánto curso. Yo puedo empapelar toda mi habitación con los diplomas que logré en su momento. Fue una experiencia realmente fantástica, fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y ahí, al momento de graduarme del máster, al volver a Colombia, efectivamente se vio el esfuerzo que hice. Inmediatamente me promocionaron, subí de categoría de fiscal, incluso llegué a ser director de capacitación de la Fiscalía General de la Nación, en el cual tenía bajo mi cargo dirigir la capacitación a 25.000 funcionarios que somos en la Fiscalía. Fue un reto inmenso, maravilloso, que no lo hubiera podido lograr sin haber obtenido la formación y la ilustración que logré en Alcalá de Henares. Esto me abrió los ojos, me abrió un nuevo mundo y logré hacer los contactos maravillosos. Incluso he tenido la oportunidad en alguna ocasión de invitar a algunos profesores a eventos de la Fiscalía General de la Nación, ha participado en foros académicos. Con los amigos y compañeros que de mi promoción yo he viajado a Ecuador, a Perú, como conferencista, a México. Tenemos una red todavía muy, muy unida de los compañeros de esa época, ya ha pasado cuánto, imagínate, 12, 13 años desde que salimos de Alcalá, y todavía tenemos contacto, un contacto muy cercano, muy íntimo. Tengo un amigo que es defensor del pueblo en México, otro que trabaja para la Abogacía del Estado de Paraguay, un compañero, no sé si el profesor Molina del Pozo se acuerde, que era francés, era el único francés en el curso, se vino a Colombia y ahora está aquí en Colombia. Es discípulo mío. Yo le dirigí Sí. la tesis doctoral en Alcalá, hizo su doctorado y bueno, se enamoró de una colombiana, cosa que es muy habitual entre los españoles, y se marchó a vivir a Colombia. Precisamente ayer que estuve conectado con él porque estamos organizando un congreso que empieza hoy precisamente también, en el que él está como ponente, y le dije que teníamos hoy el evento y me dijo que te mandaba un fuerte abrazo. Y claro, es de tu misma promoción, estabais juntos. O Sí, sea señor. que sí. La pena, ya que me has dejado que hable, la pena es que ese máster desapareciera, porque como ha dicho la decana, era un máster magnífico, era un máster en el que estabais poquita gente, pero realmente se hacían verdaderas virguerías que llamamos aquí, ¿no? Era un máster en el que conocías al alumno, tenías interrelacionadas con él, y bueno, pues ese mismo consejo que yo os daba y que tú has mencionado, de que salierais, de que fuerais, de que aprovecharais, pues es que eso se puede decir cuando es poca gente. Cuando ya es una cantidad grande es difícil ni siquiera que lo puedas decir y mucho menos que te hagan caso, ¿no? O sea que el máster es una pena que haya desaparecido y bueno, yo diría a la facultad y a la Universidad de Alcalá que intentara recuperar ese tipo de máster que tanto bien ha hecho a la universidad, y tanta gente como Simón pues han podido y presumen de haberlo hecho, ¿no? Por supuesto, sí.
Yo veo claramente, Simón, que tú no necesitaste que te viniera la inspiración, tú la tenías en casa. Tú hiciste derecho porque, bueno, pues porque era lo que había que hacer en casa. No te pasó como a mí, que yo no sé si tú recuerdas la anécdota que yo contaba de que mi padre era médico. El único magistrado que había era mi abuelo Francisco, al que antes la vicerrectora ha mencionado por mi nombre. A mí lo lógico es que hubiera sido médico, porque toda mi familia eran médicos, todos, Sí, empezando por mi padre, que me decía, tienes el dinero para ir a matricularte y acaba el plazo en una semana. Pero fijaros cómo eran las relaciones en aquellos momentos con los padres. Yo no me atrevía a decirle a mi padre que yo no me gustaba la medicina, que yo lo que quería era estudiar derecho. Y faltaba una semana para tenerse que matricular en las facultades y me decía que tenía el dinero preparado para ir a matricularme y yo no me atrevía a decirle que no quería estudiar medicina. ¿Y sabéis lo que hice? Me fui a un íntimo amigo suyo que era catedrático de anatomía y le dije, mira Miguel, me gustaría saber si yo soy capaz de tocar, porque de ver soy capaz. Mi padre era sí. además forense, era médico forense y por tanto yo me iba con él, veía autopsias, incluso no voy a decir que le ayudaba, pero las veía y participaba en ellas activamente en el sentido de que incluso pues si había que ir a tomarse un bocadillo al terminar la autopsia, pues yo me iba a tomar el bocadillo con el juez y con mi padre. Bueno, pues me fui con el catedrático de anatomía, me dijo, ven mañana a las 2 de la tarde cuando no haya nadie en la sala de disección y bien, vamos a ver si eres capaz. Entramos a la sala de disección. Había, me acuerdo perfectamente, tengo la imagen bien grabada, había un montón de pedazos de cadáveres por encima de las mesas de mármol y nos acercamos a una y me dijo, toma este antebrazo y toma este bisturí, vamos a hacer una sección. No pude seguir escuchando, me caí redondo al suelo cuando me iba a dar el bisturí para que yo rajara. Imposible. Y cuando terminamos aquella escena, le dije, por favor, llama a mi padre y dile que yo no me puedo matricular en medicina. Así Sí, que sí. por eso me matriculé en Derecho al día siguiente y tengo que decir, en honor a la verdad, que mi padre jamás me dijo una palabra de esa cuestión. Nunca, nunca. Sí, sí. Solamente poco antes de morir me dijo, me muero con la satisfacción de ver los éxitos que estás teniendo, pero qué pena que no sean en medicina. O sea que se quedó hasta el último minuto pues pensando que yo tenía que haber sido médico. Bueno, aparte de la anécdota, lo importante es que tú elegiste lo que te gustaba porque lo habías visto en casa y porque te gustaba, y eso era lo más importante. Pero me gustaría saber, Simón, ¿qué fue lo que a ti te llamó más la atención cuando entraste en la facultad? ¿Cómo te impactó el empezar a conocer el mundo jurídico? Ese primer enfrentamiento que hay al llegar a la facultad uno tan joven y empiezan a hablarte de cosas de derecho que a veces ni entiendes. ¿Cómo fue para ti esa llegada y cómo te impactó? Bueno, claro que al principio, bueno, no digo que fue duro, sino que fue exigente, bastante exigente, porque claro, vemos de nuevas materias, cosas que uno nunca vio en el pregrado. Por eso, el derecho comunitario europeo, pues por supuesto no lo estudiábamos nunca, nunca jamás, pero pues todo esto te abre un nuevo mundo, ves nuevas perspectivas. Si me hubiera ido por el campo privado, pues las conexiones estaban ya realizadas para poder hacer, no sé, cualquier tipo de negocios con Europa o con Latinoamérica. Entonces te abre un nuevo mundo, es un nuevo mundo que se va ampliando y se va ampliando. Sales de esa burbuja de tu país, de tu zona de confort, que puede que ahí estés muy cómodo o que ya tengas una posición, un estatus, pero no, ahí te das cuenta que tu mundo es que el mundo no es tu mundo es algo totalmente amplio, maravilloso, y que estos profesores, incluyéndolo con mucho cariño, profesor, nos están abriendo el paso para que nosotros mismos podamos dar este camino, este recorrido hacia un futuro en el cual
no solo voy a pensar en mi país, sino voy a pensar ya de una manera globalizada. Por supuesto, hace muchos años se habla de globalización, pero es que tú no lo vives sino hasta que sales. Claro, tú lo oyes y ves, compras productos extranjeros todo el tiempo, pero eso no es todo. Tú tienes que sumergirte en otras culturas, aprender de los movimos en España, en Francia, en Alemania, cómo la teoría jurídica en Alemania viene de esta manera, llega a España, o en España tiene sus propios conductos y sus propios profesores con sus propias teorías, y la verdad se abre mucho el horizonte, se abre muchísimo, muchísimo, y la perspectiva, regresar a tu país es inmensa porque ya tienes un conocimiento mucho más amplio que hay, como dijo la declara y ha dicho la vicerrectora, siempre hay que estar estimulándolo, siempre hay que seguir estudiando. Y nuestra profesión, afortunadamente, es algo que nunca acaba, nunca acaba, y tú te mueres y no has acabado de aprender. Siempre, siempre se puede aprender algo nuevo, y esa fue la oportunidad que tuve en Alcalá. Y bueno, para ser sincero, no solo aprendí de derecho, aprendí de la vida, aprendí de comida, de gastronomía, de sitios de turismo, de costumbres, de gente. No es lo mismo un español del norte que un español del sur. Y bueno, todo esto es maravilloso, maravilloso. Me encanta, aprendí a hacer los conjuros gallegos. Bueno, no todo es derecho, no todo es derecho. ¿Eh? A tomárselas también con las queimadas por las noches de brujas. Correcto. Muy bien, pues yo es que le hablas a un convencido, ¿no? Yo creo que salir, al terminar hay que salir, hay que salir. Ahora mucha gente con el Erasmus se van antes de terminar. Yo creo que es un pequeño error. El Erasmus hay que utilizarlo cuando uno ya sabe, en el caso del derecho, no digo a otras carreras, me refiero al mundo del derecho. Hay que estudiar derecho uno de su país, hay que saber el derecho de su país, para una vez que lo conoce, poder salir al extranjero y poder comparar, poder hacer valoración de lo que hay en tu país y lo que no hay, y poder intentar aportar algo después a tu regreso. Yo creo que salir es fundamental, todo el mundo debería de salir por lo menos un año o dos al terminar la carrera. Y creo que se aprende de todo eso que tú, Simón, estás diciendo. No solamente el derecho, sino también todo lo que es la vida, lo que es la cultura, las lenguas, la idiosincrasia de la gente, que son distintos o somos distintos. Los del norte, los del sur, incluso los del sur. Fíjate que en Granada, que es mi tierra, como sabes, en Granada, lo he dicho en granaíno, pero espero que todo el mundo me haya entendido cuando he dicho lo de Granada. En Granada, que es mi tierra, tenemos o hay un partido que se presenta a las elecciones siempre y que es un partido que vertebra a Andalucía en dos, oriental y occidental, porque ni siquiera somos iguales los de Andalucía Oriental que los de Andalucía Occidental. O sea, que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Todo eso se aprende cuando se vive, cuando se está y cuando se pasea por las calles de un sitio y de otro, es cuando puede ser. Y yo creo que tú lo aprovechaste bien por lo que estás diciendo, lo aprovechaste muy bien y yo me alegro enormemente que así fuera. Discúlpame que te quiero hacer porque los minutos pasan y te quiero hacer algunas preguntas más. Claro. Hay una que me interesa y creo que puede ser también curiosa para la gente que nos está escuchando, es, ¿tú habías alguna vez pensado en ser fiscal? Es decir, ya admito que estudiabas Derecho porque tenías el ambiente jurídico creado en la casa, ¿no? Tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, pero ¿habías pensado en la rama del penal y de dedicarte a ser fiscal en tu país? Bueno, profesor, esa respuesta normalmente diría que no, pero para serle muy sincero, desde el colegio, yo, al igual que usted, hice unas prácticas totalmente empíricas con unos fiscales que conocía de la época, que conocía a mi señor padre. Mi padre no era penalista, él era constitucionalista y administrativista, por lo tanto, él sí pensó que yo me iba a ir por su rama del derecho, pero no, yo tenía interiorizado en mi mente que yo sí quería ser fiscal. De pronto, al principio solo era por lo que veía en las películas o en las series de acción de abogados,
pero no, tuve la oportunidad de hacer estas prácticas con fiscales ¿cómo lo digo yo?, de base, de la unidad de reacción inmediata, estos fiscales que son los que van a recoger cadáveres a la medianoche también, de algún asesinato o algo así. Puede sonar morboso, pero hay que tener la experiencia de empezar de abajo. Yo tuve la experiencia de acompañar a estos fiscales, ver cómo eran las diligencias, cómo tenían que volver a sus despachos, hacer la investigación, dirigir. Todo esto me causó muchísima curiosidad, y por eso desde el principio yo creo que yo sí sabía que quería ser fiscal. Por eso escogí la Universidad Externada de Colombia, que es la mejor universidad en Derecho y en Derecho Penal, pues creo yo, y soy muy orgulloso de mi universidad también. Claro. Y por eso la escogí desde el principio. Sí, yo tenía esa vocación desde el principio y sabía que iba a ser en el servicio público, trabajando bien con la rama judicial. Pude haber sido juez, puede ser, pero me gustaba ser más fiscal por la parte investigativa. Me llama muchísimo la atención dirigir mi policía judicial, reunirme con ellos, decir, no, investiguen por este lado, esta investigación va corta. Y desde la Dirección de Extinción de Derecho de Dominio he tenido la oportunidad de ser coordinador de varios grupos, entre ellos el de persecución al terrorismo internacional, y bueno, y todo el caso de financiación del terrorismo, todo esto. Y es algo que me apasiona. Mi mamá es la que vive pegada del techo porque dice que es muy peligrosa, que cómo se me ocurre, pero pues en esto ya llevamos 20 años y gracias a Dios no me ha pasado nada. Claro, yo tomo mis precauciones, tengo mi esquema de seguridad, siempre que hago operativos voy con muy bien preparado, con policía judicial, ejército, lo que tenga que hacer. Pero me gusta, es algo que me llama la atención, que me gusta mucho y que me ha gustado siempre desde muy pequeño. Y en Alcalá aprendí cómo potencializar esos conocimientos que tenía para que al volver ya pude realizar mejores investigaciones, mejor metodología de la investigación. Es decir, me sirvió muchísimo para ser no solo un mejor fiscal, sino una mejor persona en todo el ámbito de lo que quiere decir. Sin duda, Así fíjate, en la línea de lo que estás diciendo, yo te preguntaría de alguna manera, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces como fiscal en este momento? ¿Cómo es un día de tu trabajo? ¿Cómo es tu día? Bueno, perfecto, claro que sí. En la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, pues en Colombia tenemos nuestro propio Código de Extinción de Dominio. Es una rama, si bien es por supuesto muy complementaria al derecho penal, es independiente. En Colombia el derecho de extinción de dominio tiene su arraigo constitucional. Entonces tenemos nuestros propios códigos, nuestros propios principios, pero claro, va pegadísimo de la parte penal. Entonces, lo que yo hago es recibir iniciativas investigativas. Eso quiere decir, la policía judicial, los investigadores presentan un caso cualquiera, un caso donde ellos creen que un bien se obtuvo de manera ilícita o se está destinando para cometer un ilícito. Yo considero ese caso y digo, sí, puede ser viable. Por supuesto, en la dirección donde estoy solo manejo macrocasos, casos muy grandes, no los pequeños, sino casos de grandes organizaciones criminales. Y mi trabajo consiste en tratar de desmantelar estas organizaciones. Y es muy cierto, acá en Colombia decimos que a la gente le duele más perder su dinero, su plata, que ir a la cárcel. Entonces, cuando nosotros le quitamos estos bienes ilícitos, desmantelamos las organizaciones, porque la verdad las personas malas o delincuentes o bandidos son reemplazables, son como unos fusibles que uno cambia, o los focos de la luz, se funde un foco, uno pone otro, pero en cambio cuando uno le quita los bienes, su piso económico, su soporte económico, estas estructuras criminales tienden a desaparecer, tienden a diluirse. Y como, bueno, repito la frase, de verdad les duele muchísimo más que uno les quite bienes a que les quite la libertad. Ellos en la libertad dicen, bueno, prefieren pagar 5 años de cárcel y tener toda su fortuna, lo hacen sin problema, pero cuando les quitan la fortuna, por supuesto que quedan sin ningún piso. Entonces, yo expido órdenes de policía judicial para realizar la investigación. Cuando ya la tengo complementada, expido medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los bienes, para asegurar que estos bienes
no vayan a ser distraídos, es decir, que no los vendan mientras se acaba el proceso. Ya una vez, después de obtener esas medidas cautelares, presento una demanda ante un juez especializado en extinción del derecho de dominio, que tenemos también en nuestra propia jurisdicción, y este juez decide en derecho, pues si la fiscalía tiene razón, y si tiene razón, esos bienes se extinguen y pasan a ser propiedad del Estado. El Estado inmediatamente lo que debe hacer es hacer una subasta pública o su administración temporánea, luego los vende y ese dinero pues se dedica a la rama judicial, a las víctimas, en fin, eso está establecido, pero entonces todo el proceso. Y lo interesante es que como fiscal penal no tenía que hacer los operativos directamente. Como fiscal de extinción de dominio, yo tengo que ir al sitio donde se encuentran los bienes y eso es supremamente interesante. Yo viajo en aviones militares, en helicópteros, muchas veces son fincas que quedan en sitios muy lejanos de la geografía colombiana, que como sabéis, Colombia es un país muy grande, muy grande, y hay zonas casi que inexploradas, y yo viajo allá y me parece fabuloso estar allá en la comunidad, trato de explicar el proceso que estamos haciendo, porque claro, eso también puede hacer confrontación con la comunidad de que por qué va el Estado a quitar bienes si el Estado nunca ha estado presente, cómo es que ahora cuando llega es a quitar bienes de la comunidad. Se les explica que estos bienes son de procedencia ilícita y que lo que están haciendo es afectar a toda la comunidad. Cuando hay un bien ilícito, afecta a todo su entorno. Entonces, es también un trabajo social, hasta psicológico, diría yo, en algunas ocasiones, para que no te linchen, por supuesto. Pero bueno, es un trabajo muy activo, todos los días hay mucha actividad, pero la verdad estoy muy contento. Ahora con la pandemia hemos hecho paso a la virtualidad y entonces las audiencias ante jueces de control de garantías y todo esto lo hemos hecho de manera virtual, pero nos hemos adaptado e incluso yo creo que ha fluido más rápido. Ahora las audiencias las hacemos más rápido, con mayor agilidad, así que ahí nos hemos acomodado a las nuevas circunstancias. Es curioso, Simón, que fíjate, estás poniendo de manifiesto una especialización muy típica que es a la que tú llevas y que justamente lo que nos pone de relieve es la cantidad de delitos que deben de cometerse por parte de grupos, no solo terroristas, sino también de otros tipos de gentes que viven en el país y que llevan a cabo pues acciones violentas y acciones que implican a veces la extorsión o de alguna manera la privación de muchas cosas de la vida, ¿no? a otras personas, y que eso implica que el Estado tiene que tomar conciencia y llegar pues a, digamos, expropiar de alguna manera, porque como tú dices, a la gente le da igual estar en la cárcel 5 años que 7 años, pero que no, que se le prive de sus bienes. Entonces, de alguna forma, el Estado viene a expropiar con la facultad expropiatoria, viene a asumir la titularidad de esos bienes durante un tiempo, que es el que utiliza para sacar de alguna manera a la venta esos predios, o para poder pues encajar de otra manera la propiedad y redistribuir el dinero que por ahí viene y, en fin, quitárselo a las personas que han cometido los delitos. Es una tarea muy importante. Yo te diría que ahí tú puedes ver lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu tarea como fiscal, ¿no? Es decir, ahí sí hay cosas que deben ser terribles, porque además todo está con el tema de tu seguridad personal. En un país, no olvidemos que es Colombia. Entonces, todo es complicado ahí, ¿no? Sí, correcto. Sí, es muy complicado. Hay muchas organizaciones criminales que desafortunadamente han sido alimentadas por nuestra historia nefasta con el narcotráfico, que desafortunadamente no hemos podido erradicar. Bueno, el mundo no lo ha podido hacer, es muy difícil. Por lo tanto, todas esas organizaciones son alimentadas por este círculo vicioso del narcotráfico, pero hacemos el gran intento de seguir escarbando. A veces sí, claro, uno puede sentirse como arando en el desierto, pero yo creo que ese granito de arena que ponemos todos los fiscales día a día
contribuye para un mejor mañana. Yo tengo un hijo acaba de cumplir 9 años la semana pasada, y yo quiero dejarle un mejor país, un país con mejores oportunidades, con mayor paz, con mayor tranquilidad. Y para esto, pues hago lo que hago y lo hago contento. Sí, hay riesgos de seguridad, pero los asumo, y los asumo con cariño y con vocación de servicio, y con total claridad de lo que estoy haciendo. Lo sé muy bien, y me gusta. La verdad, me gusta hacerlo. He tenido la experiencia, por eso me preparé, por eso viajé a Europa para completar mis estudios, por eso hice todos los contactos, para prestar un mejor servicio a mi país. Y una cosa que quería mencionar que dijo el profesor Molina del Pozo, y en el cual estoy totalmente de acuerdo, es que esta experiencia la viví mejor porque ya tenía una base. Yo ya tenía mi carrera, ya tenía unos estudios, y ya sabía lo que quería para mi futuro. Por eso en ese momento tomé la decisión de irme. Ese es el momento ideal para irse. Y hay las oportunidades. La gente a veces se limita por la cuestión del dinero. El dinero se consigue, el dinero, hay formas, hay becas, pero esta oportunidad nunca te vas a repetir. Todo lo contrario, ese esfuerzo vale la pena y se multiplica los beneficios por el 10.000%. Hay que hacer el sacrificio, y hay que hacerlo en el momento oportuno. Hay que hacerlo en el momento oportuno, y yo creo que lo escogí en el momento oportuno, y gracias a Dios me ha ido muy bien. He tenido unos éxitos profesionales grandísimos. He estado en diferentes direcciones en la Fiscalía General de la Nación, y en este momento ya llevo varios años en la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, y la verdad con resultados sobresalientes, diciéndolo sin falsa modestia. Y todo esto fue gracias a la formación que he adquirido, no solo en mi universidad de origen, en la Universidad de Alcalá de Henares, en los cursos que hice, en los contactos que he hecho, en los cursos que sigo haciendo, y que espero volver a la Universidad de Alcalá muy pronto, porque eso es algo que yo recuerdo con muchísimo cariño y agradecimiento. Si no fuera por eso, de pronto hubiera estado todavía de fiscal local, muy cerrado, un minicírculo, pero no, mi horizonte se amplió muchísimo, mis oportunidades se ampliaron. Por supuesto, me han ofrecido diferentes cargos a lo largo de mi carrera, y que he cogido con gusto, y que he servido a mi país, a mi nación, y por supuesto a mi familia con orgullo y dedicación. Está claro que tienes auténtica vocación, Simón. Yo creo que lo estás poniendo de manifiesto cada vez que tomas la palabra. Tú tienes una vocación clara por lo que haces, y eso es lo que yo decía antes, que había que alcanzar, y era la gran decisión. Tú tomaste la gran decisión y acertaste con tu gran decisión. Yo también puedo decir que adopté la mía y acerté. Soy inmensamente feliz en mi trabajo, y encima te pagan, ¿verdad? Porque Sí, sí. claro, la gente suele pensar primero en el dinero. ¿Dónde es donde más dinero se gana? Yo mi manía es de decirle a los alumnos siempre: no piensen en el dinero, que el dinero vendrá por añadidura. Cuando tenga que venir, viene. Ustedes no lo busquen. Ustedes busquen formarse, busquen hacerse y ser los mejores en su trabajo. Verán ustedes cómo llega después el dinero sin buscarlo. Bueno, pues a ti se te ve claramente que decidiste perfectamente, que trabajas en la gloria, que somos tú y yo los dos muy felices con nuestros trabajos respectivos, y encima nos pagan, vivimos medianamente bien. Tampoco es que sea para tirar cohetes, por lo menos en mi caso, pero vivimos medianamente bien, que no es poco, y somos felices, que es mucho, que es mucho. Ser feliz en la vida profesional es yo diría el 80 o el 85% del total de la felicidad de la vida, ¿eh? Y creo que, bueno, pues en tu caso lo has conseguido, en el mío creo que medio también. La diferencia es que a ti te queda mucho más tiempo para seguir disfrutando, y a mí ya se me está acabando. Pero bueno, tampoco voy a estar toda la vida disfrutando. Esto tiene que tener un final que sea feliz, ¿no? Justamente yo te preguntaría ahora ya, porque tenemos que ir mirando el reloj, tenemos todavía tiempo, pero yo te preguntaría otra cuestión, pensando en la gente que nos está escuchando, en los alumnos que nos están escuchando.
¿Tú qué piensas que deberían de hacer las personas sobre la idea misma que ya has mencionado de las salidas al extranjero, etcétera? Pero, ¿qué crees que se le debería de exigir a un estudiante de Derecho, a una persona que quiera seguir tus pasos? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué habilidades le recomendarías que procurase para poder emular tu actuación profesional? Bueno, primero que todo, pues por supuesto lo que dice el profesor Bolívar del Pozo es cierto. Lo primero, que escojan lo que les gusta, lo que realmente les gusta. Es decir, uno no puede ser miserable toda la vida y si se equivocó en la primera elección, hay momento de cambiar, se puede recambiar en cualquier momento. Hay que escoger la profesión que a uno le gusta. Hay veces que en las casas uno se siente obligado, entre comillas, a escogerlo, pero no, miren el ejemplo del profesor Bolívar del Pozo, que todo indicaba que podría llegar a ser un médico, y estoy seguro que hubiera sido un gran médico. Mi señor padre también, mi papá quería ser médico, pero resultó que le tenía aversión a la sangre. Pues imposible un médico con una aversión a la sangre, no se puede. Entonces, y mira que terminó estudiando Derecho, le gustó muchísimo y bueno, terminó en los de magistrado, de presidente de la Corte Constitucional, es decir, le pegó a lo que tenía que ser. Entonces, primero que todo, que sean muy conscientes de la decisión que escojan, que sea una decisión de ustedes, una decisión propia, porque nadie más la va a tomar. Sus padres no van a vivir por ustedes, ustedes son los que van a vivir. Importantísimo también lo que dijo el profesor, no piensen en el dinero llega. Si uno es miserable, tiene dinero, pero es miserable, no es feliz. En cambio, si haces lo que quieres, siempre vas a ser feliz. Y bueno, ya específicamente en el cuestión de Derecho, les aconsejo que siempre lean mucho, que siempre estén leyendo, investigando y que sobre todo hagan comprensión de lectura. Es que no es lo mismo leer y leer y leer, sino hay que comprender, a aprender todos esos conocimientos. No es cuestión fácil, es decir, desde muy pequeños, ojalá desde ya sean amantes de la lectura. La lectura es algo fundamental, yo creo que no solo en esta profesión, sino en la mayoría de todas. Por lo tanto, mi consejo es que lean mucho, lean bien, lean con calma y sobre todo escojan lo que les gusta, lo que sienten que tienen vocación. Si son muy buenos en matemáticas, no, de pronto miren que hay en el campo de la ingeniería, las ciencias sociales, pues está la historia, está el derecho, pues, bueno, hay gente que le gusta mucho la economía. También vean sus propias aptitudes, ¿para qué son buenos? ¿Para qué son buenos? Si yo soy pésimo en matemáticas, seguramente no escogeré una carrera relacionada con ella. Claro que todo se puede aprender, pero si yo tengo una vocación mucho más fuerte en otra área, pues la escojo, por supuesto. Y siempre, por lo menos en Derecho, siempre hay que estar preparándose, siempre hay que estudiar, siempre, todo el tiempo hay que actualizarse, estar no solamente actualizado en el derecho básico, sino en geopolítica. Hay que saber qué está pasando en otros países, qué hay de nuevo en España, qué hay de nuevo en Alemania, qué de esas experiencias puedo traer a mi país o a mi legislación o a mi trabajo, qué puedo aprender de allá que pueda servir para mi trabajo, o qué puedo yo aportar de lo que yo estoy viendo haciendo acá que pueda aportar a otros países. Por supuesto que sí. Entonces es una permanente actualización. En Derecho no crean que se estudia 5 años y ya, salí de eso. No, se estudia toda la vida. Pregúntale al profesor Bolívar del Pozo, que dice, ya lleva 48 años muy bien vividos, pero estoy seguro que todavía sigue estudiando, con toda seguridad. Todo lo sin duda. Así es. Es que es fundamental el estudiar, pero es cuestión de voluntad personal, porque no puede ser que te estén forzando. Si yo tuviera que estar estudiando todos los días o escribiendo libros porque me pusieran pues un artefacto al lado diciendo o escribes o lo hago saltar, pues seguramente yo ya habría saltado por los aires, sin agobios, disfrutando. Eso es lo que hay que alcanzar uno en su profesión. Y yo creo que tú lo has conseguido. Yo, en parte, modestamente, creo que también. El esfuerzo, sin duda ninguna, siempre hay que ponerlo, pero que es fundamental el estar al día, el interesarse por la situación. Ahora, por ejemplo, todos nos preocupamos de lo que viene pasando en Colombia.
es una situación que no la hemos entendido. Yo casi aprovechando que estás aquí te pediría que nos explicaras un poco qué es lo que está pasando, quién manda en el país. Es que no se ha terminado todavía con las guerrillas, es que se puso un punto final que no era punto final, es que todavía el narcotráfico sigue incidiendo en el ámbito de la guerrilla, es que las autoridades están implicadas y están metidas hasta el cuello, que se ahogan con la corrupción en ciertos sectores. En fin, la verdad es que los que queremos a Colombia y bueno, pues estamos preocupados por la situación que vemos en las televisiones, en los telediarios españoles, ¿no? Que nos ponen de manifiesto una situación muy complicada de los jóvenes, de la gente que no tiene capacidad siquiera para medio vivir y que sin embargo no les importa porque la muerte no tiene ningún valor. Uno prefiere que le peguen 2 tiros a estar sin poder ni comer. Entonces, bueno, nos planteamos muchas cosas. Aprovechando que estás aquí, me gustaría que nos dieras un poco tu idea de lo que está pasando. Claro, claro que sí, profesor. Pues en mi humilde opinión y por supuesto, sin ningún sesgo político, soy funcionario público, no puedo ahondar en cuestiones partidistas, por supuesto, pero es un gran estallido social que se da pues, por años y años de desidia estatal, en el cual, pues claro, hay muchos sectores de la población que han sido abandonados a su suerte. Hay regiones del país en donde no hay Estado, desafortunadamente, porque no ha llegado. Entonces, a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz, no todos los integrantes de esta guerrilla, pues se encaminó en el proceso de paz, sino hay lo que se llama disidencias. Estas disidencias son grupúsculos que salieron de las FARC, del ente gigante que había, y son pequeños grupos que están alrededor del país, desafortunadamente alimentados por el narcotráfico, en regiones muy apartadas, en zonas selváticas muy alejadas, pero que son alimentados con este dinero narcotráfico y por lo tanto subsisten para eso. En realidad lo que hay es grandes carteles de droga disfrazados de guerrilla. De guerrilla prácticamente no existe como este ente de rebelión que quería cambiar el Estado, no. Ahora sencillamente es el negocio del narcotráfico. Ellos quieren sencillamente consolidar su posición territorial para poder sacar droga, esa es la verdad, para poder exportar. Ahora, el estallido social de los jóvenes es algo muy diferente porque ellos ven que no tienen oportunidades, ven que su país no les ofrece educación, no les ofrece puestos de trabajo, no les da oportunidades laborales y pues piensan que ya es la hora de cambiar esto. Por supuesto, otro motivo es la gran corrupción que existe, bueno, no solo, desafortunadamente no solo en mi país, sino en casi toda Latinoamérica. Hemos visto varios gobiernos que si bien no quiere decir que el presidente o los altos directivos, pero sí se ha permitido una corrupción generalizada en el Estado porque al parecer la gente piensa que el Estado produce su propio dinero. No, ese dinero es de todos. La gente no ha interiorizado que el Estado somos todos. Entonces todo el mundo llega, bueno, perdón, todo el mundo no, perdón, disculpe, la gente, algunos funcionarios llegan al Estado a robar, es decir, a sacar mi tajada. Yo trabajo para el Estado, pero para sacar mi tajada. No tienen esa vocación que tenemos la mayoría que trabajamos, de vocación de servicio público. Yo trabajo para servir, yo trabajo no para lucrarme a mí, para eso tengo para eso creo una empresa, lo que queda, no. Como dice el profesor Moria, no quiere decir que uno gane cantidades de dinero, pero ese dinero por lo menos a mí me sirve para vivir bien y es suficiente, pero hay gente que no, que quiere es sacar más y por eso la corrupción se permite. Desafortunadamente nuestros entes de control en su momento han sido diezmados, han sido perseguidos, han sido atacados y todo esto se confluyó en la pandemia. Entonces llegó la pandemia a nuestros países y por supuesto si había pocas oportunidades laborales para los jóvenes, las poquísimas que había se acabaron. Es decir, todo el mundo encerrado, todo el mundo en sus casas y estos jóvenes vieron que su padre perdía el trabajo, su madre perdía el trabajo, no podían salir a vender informalmente en la calle, ni siquiera, no sé, acá les decimos chicles, golosinas, frituras, no podían hacerlo. Veían que en vez de 2 comidas, ahora solo podían comer una al día.
Y claro, empieza el estallido social. Este estallido social al parecer no fue comprendido desde el principio. Hay que ser reprimido porque con el estallido social, desafortunadamente, este estallido social también fue aprovechado por estas mafias o por esos grupos delincuenciales para obtener también sus beneficios económicos. ¿Cómo se hace esto? Al mandar a jóvenes a enfrentarse con la fuerza pública, y la fuerza pública se mantiene ocupada mientras estos señores siguen haciendo sus negocios por la parte de atrás, por la puerta de atrás, desafortunadamente. Claro, los jóvenes tienen mucha razón en muchas peticiones, pero desafortunadamente la manera en que lo están haciendo puede que no sea la correcta. Es decir, nada saca un joven estudiante golpeando a un joven policía. Seguramente los dos salen del mismo estrato social, los mismos viven en el mismo barrio pobre con deficientes servicios públicos. Entonces, la verdad, nos estamos matando entre nosotros mismos. No tiene ningún sentido, ningún sentido. A pesar de que sus exigencias y su sentir sea el correcto, me parece que la forma de expresarlo no ha sido la correcta. Haciendo bloqueos, haciendo incendios, destruyendo locales comerciales de gente que pues, me imagino que ha luchado muchísimo para mantener abierto su local comercial, y ahora que se empieza a recuperar y viene una marcha y le rompe su local, pues imagínate, terrible. Entonces también me parece que falta liderazgo en los jóvenes. El gobierno ha tratado de negociar con ellos, pero existen tantas peticiones y tantos deseos que ellos no se han podido organizar. Entonces no hay una voz que canalice toda esta inconformidad y se sienta a negociar con un gobierno de manera fuerte. Entonces vemos que unos jóvenes van por un lado, otros van por otro lado y no se han organizado. Entonces no se sabe bien qué es lo que se quiere, se paran de la mesa de negociación, otros dicen no, ellos no me representan. Ha sido un caos por lo que te digo. Sumado al estado de pobreza que existe en nuestros países, desafortunadamente, que se ha logrado mejorar mucho ya el ámbito de educación, y por lo menos en Colombia la educación es gratuita totalmente para toda la población. Sin embargo, hay regiones olvidadas que un niño para llegar a su escuela pública tiene que recorrer en burro 3 horas. Entonces, pues eso no es Estado tampoco, porque no hay carreteras. Entonces, lo que tiene que haber aquí realmente es un gran pacto social en el que digamos, bueno, basta ya. Con todo el dinero que se pierde por corrupción, ese dinero puede ser muy bien invertido en escuelas públicas, en salud, en otras cuestiones. Pero no, lo que no se puede permitir tampoco es que esta protesta se canalice de manera violenta. Eso jamás puede ser permitido. Es muy válido la protesta, muy válido que reclamen sus derechos, pero la forma, hay formas. No puede ser matándonos entre nosotros, porque los únicos que obtienen beneficios de esta confrontación, pues realmente son los delincuentes. Ellos no paran su negocio se mantiene totalmente activo, desafortunadamente, pero yo creo que vamos a llegar a un punto de que tenemos elecciones el próximo año, y ahí es donde se van a definir muchas cosas de lo que está pasando hoy en día. Bueno, Simón, la verdad es que podríamos seguir hablando de la situación de tu país, porque es para todos la actualidad, ¿no? Pero tenemos que ceñirnos a los tiempos, y a mí me quedan un par de cuestiones que te quiero plantear antes de dejar a la vicerrectora que tome la palabra para terminar el acto, ¿no? Sí, señor. Hemos hablado ya de cómo ha sido tu vida profesional, cómo empezaste, cómo seguiste y tu voluntad de formarte. Pero me gustaría que hicieras rápidamente un paseo, no un paseo, una síntesis de lo que fue tu estancia en la UAH, ¿no? ¿Qué implicó? Lo has dicho, de alguna forma ya lo has hablado, pero si quieres decir algo más sobre lo que fue, lo que a ti te ha aportado en tu carrera, la estancia en la Universidad de Alcalá y el contacto con la Universidad de Alcalá. Y luego, para terminar, te pediría que concluyeras dando algunos consejos a los estudiantes que hoy nos están escuchando, a los que terminan su grado dentro de muy poco tiempo y quisieran seguir tus pasos en el futuro. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejos le darías a esos estudiantes?
lo tienes que hacer muy breve porque, entre otras cosas, aquí el que tengo prisa ya soy yo, que tengo que abrir un congreso internacional dentro de 25 minutos. Y bueno, me gustaría también picar algo de comer, porque tú habrás desayunado, pero yo todavía no he almorzado. Así que a toda rapidez, por favor, Simón. Claro que sí. Bueno, al llegar a la Universidad de Alcalá, tuve la fortuna de obtener una beca Cervantes de alojamiento, por lo tanto yo viví en el campus. Yo tuve la experiencia de vivir en el campus, conocer nuevos compañeros, personas de todas las nacionalidades, muchos latinoamericanos, pero también franceses, conocí alemanes, bueno, de todos los países y la verdad... no solo la experiencia personal, sino también los conocimientos que adquirí con profesores pues, de una categoría, de un peso intelectual supremamente prestigioso, por supuesto, empezando por usted, profesor Bolívar del Pozo, por mis profesores de Derecho Penal, de Metodología de Investigación, bueno, todos, absolutamente todo el profesorado de la Universidad de Alcalá de Henares es de lo mejor que existe además de sus calidades profesionales, lo saben transmitir, saben estimular al alumno. Y eso es lo más importante, que el alumno no se sienta sobrecargado, de que no puede, no, ustedes nos dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad de crecer profesionalmente y todas estas experiencias las pude practicar en mi país y al regresar a mi país, por solo el hecho de haber estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, ya llegué con otra categoría, con otro estatus, en el cual precisamente la gente lo sabe y el fiscal general de su época lo entendió, me dio la responsabilidad de nombrándome en cargos directivos muy importantes y la verdad de ahí en adelante mi carrera judicial ha sido pues estratosférica, ha ido solamente para arriba y he estado muy feliz y gran parte de eso se lo debo a la Universidad de Alcalá de Henares. Por lo tanto, mi consejo principal a los estudiantes nuevos es que, primero que todo, escojan lo que les gusta, lo que quieren y que una vez hecho lo tomen con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad, estudien mucho y también hagan los contactos, las relaciones y sobre todo tengan responsabilidad con ustedes mismos y con sus familias de ser los mejores profesionales del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Muchísimas gracias por tus palabras. Como universitario alcalaíno, como miembro de la comunidad de la Universidad de Alcalá, te agradezco tus palabras, tu sentimiento. Me alegro enormemente de que así fuera y de que haya colaborado a ser pues de lo que es hoy tu persona. Lo único que no me quedaría tranquilo si no te dijera, querido Simón, cuídate, no de la pandemia, sino de otros bichitos que merodean por la sociedad colombiana. Sí, señor. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Cuando vaya a Colombia, porque podamos ir y viajar, no dejes de pensar que voy a ir a verte. Así que estaremos juntos, espero que en breve. Te agradezco claro que sí. este rato y paso la palabra sin más dilaciones a la vicerrectora Eva Senra para que termine el acto, si es así el protocolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer escucharos. Qué entrevista más interesante. La verdad, nos podríamos pasar otra hora más y yo creo que tenemos tema para largo, se nos ha quedado corta. Simón, gracias por elegir la Universidad de Alcalá. Gracias por venir a estudiar con nosotros y gracias por representarnos como nos estás representando. Reconocer los valores de la Universidad de Alcalá en ti nos engrandeces, así que muchísimas gracias. He ido recogiendo frases que ibas diciendo. Yo no tengo Twitter, pero en la época del Twitter, me he quedado sin folios porque has dicho tantas cosas tan importantes, dejar un mejor mañana, escoger lo que nos gusta, las oportunidades van surgiendo, hay que tomar la gran decisión. También el profesor Carlos Molina del Pozo lo ha ido señalando. Habéis tocado tantos temas que son de tanto interés para nuestros estudiantes.
Muchos son jóvenes ahora, tienen todo el mundo por delante y les van a surgir las oportunidades y tienen que estar preparados para cuando les surjan y ser valientes para enfrentarlas. Yo no sé si quieres decir alguna despedida antes de concluir el acto, Simón. No, sencillamente agradecer mucho a todos vosotros. Yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares y cada vez que puedo la promociono entre mis compañeros, entre mis alumnos. Y la verdad, muchos ya han ido también, han ido a estudiar allá, han sido muy felices y tienen en mí un gran embajador de la universidad. Y sencillamente todo mi profundo agradecimiento, mi sentido de solidaridad siempre, siempre con ustedes, y la verdad me han hecho muy feliz y me han hecho una mejor persona y un mejor profesional, y lo agradezco mucho por mí y por mi familia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido el 13º encuentro alumni, es el último de este curso académico, retomaremos ya en el próximo curso académico. Animo a todos los que a todos y a todas las que nos estáis viendo hoy o en diferido, que sigáis en contacto con la Universidad de Alcalá, que os pongáis en contacto a través de nuestra página web, AlumniOH, o a través de las redes sociales, y veáis qué es lo que la Universidad de Alcalá todavía puede ofreceros, en qué todavía podemos ayudaros y sobre todo ayudarnos a no perder el sentido de comunidad y a ser cada vez más grande como comunidad universitaria, porque vosotros sois la Universidad de Alcalá y entre todos y todas la hacemos más grande, pues como el ejemplo de Simón Rodríguez Vilches hoy, o el profesor Carlos Francisco Manina del Pozo, que nos ha acompañado. Todos formamos la Universidad de Alcalá, y la decana, por supuesto, la decana Isabel Garrido, que también nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz verano.